Bien, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. El tema de hoy es la sal de la tierra sirviendo a Dios. Y está basado en el libro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 5, versículo 13. Versículo 13. Mateo 5, 13. Y dice así: para la honra y la gloria de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Amén. Pueden tomar asiento. Este es el tema de hoy, la sal de la tierra. Hay tanto contenido en esta pequeña parábola, pero su rasgo principal es el carácter distintivo. La sal es distintamente diferente a la sustancia sobre la cual yace. Es diferente por su naturaleza y por su propósito. Así son los creyentes. Los creyentes cristianos son por naturaleza y propósito. Por naturaleza, los cristianos son nuevas criaturas, nacidas por Dios, por eso es que el apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, nos dice: de modo que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por propósito, los cristianos deben penetrar y cambiar el sabor mismo de la tierra. Son como la sal. El carácter de los discípulos. El carácter de los discípulos es como la sal. Los cristianos son llamados y designados, hechos para ser la sal de la tierra. Hay varias cosas que se pueden decir acerca de la sal, que señala de lo que el Señor Jesús quiso decir. La sal es distintiva, es totalmente diferente es la comida, al objeto sobre la cual se echa. El poder de la sal está en su indiferencia. Los creyentes, al igual que la sal, tienen que ser diferentes al mundo.
el poder de sus vidas y de su testimonio está en el hecho de ser diferentes y distintivos. Deben guardarse sin mancha del mundo. Fíjese lo que dice el apóstol Santiago en 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Se contrasta la religión que es vana y la religión pura, incontaminada. Aquí la religión significa las pautas externas de conducta conectada con la creencia religiosa. Aquí la religión significa las pautas externas de conducta conectadas con la creencia religiosa. Se refiere a las formas externas y no al espíritu interior. Significa la expresión externa de la creencia en el culto y en el servicio. Más que las doctrinas creídas, si alguno se cree religioso, pero no puede controlar su lengua, la religión del tal es vana. Puede que observe toda clase de ceremonias religiosas que pueden hacerle parecer como muy piadoso, pero esto se está engañando a sí mismo. Dios no queda satisfecho con los rituales que está interesado en una vida de piedad y práctica. Una lengua sin freno es solo un ejemplo de una religión inútil. Cualquier conducta no conforme a la fe cristiana es indigna. Se cuenta la historia de un tendero que evidentemente era un falsario. Era un falsario piadoso. Vivía en un piso de encima de la tienda y cada mañana llamaba a su dependiente y le decía: Juan, sí señor, ¿has echado el agua a la leche? Sí señor. ¿Has coloreado la mantequilla? Sí señor. ¿Has puesto achicoria en el café? Sí señor. Sube para las devociones matutinas. Santiago dice que esta religión es vana. La sal preserva y evita que las cosas se echen a perder y se descompongan. Limpia, desinfecta a los cristianos, al igual que la sal. Deben limpiar y preservar, deben desinfectar al mundo y evitar que los gérmenes del mundo descompongan demasiado las cosas. Salvar al mundo de la corrupción. Demasiadas cosas. Salvar, la sal penetra, ella inserta una nueva calidad, sustancia y vida. Cambio aquello sobre lo cual es echada. Los cristianos deben penetrar en el mundo e insertarle nueva vida.
La sal otorga sabor y fluye sobre el gusto de las cosas. Deben dar sabor e influenciar al mundo para Cristo. Deben tomar a los que carecen de gusto, a los insípidos, y hacerlos sabrosos en el mundo. La sal es quieta, es visible, pero trabaja silenciosamente, sin hacer ningún tipo de ruido durante su obra. Los creyentes, la sal de la tierra, deben trabajar quieta y discretamente. Primero de Pedro 3:4. Si no, el hombre del corazón que está encubierto e incorruptible incorruptible de espíritu y agradable pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. La sal esparce su sabor, esparce a todas las direcciones. Una pizca de sal tiene un extenso efecto. La sal de un cristiano esparce lejos y en todas direcciones. Hechos 4:20. Porque no podemos decir lo que hemos visto y oído. La sal no se puede detener. Una vez que el creyente cristiano y su testimonio, no se puede detener, no se puede frenar su obra. Isaías 55:10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá y harta la tierra, y vemos, hace pan, hace germinar la tierra y producir y da simiente, y al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada para todo lo que le envíe. El lugar de los discípulos para salar los que yacen en el mundo del pecado, según el versículo 13. El lugar para el ministerio de los discípulos cristianos es los pecadores en la tierra. El mundo, el lugar donde los creyentes deben moverse para salarlo y para vivir y ministrar. ¿Por qué? Porque el mundo está sin gusto, está insípido, decayendo, descomponiéndose, y es corrupto y fétido. Un pensamiento. Demasiados creyentes viven como si ya estuvieran en el cielo. Y aunque salvos y seguros de todo daño, no prestan atención suficiente a la tierra, aunque no todos, a su proceso de descomposición y decaimiento y corrupción. Entre tanto, en esta tierra los cristianos han sido llamados a salar y a dar sabor a las personas que yacen en el fango del pecado, y dar sabor por medio de la gracia de Jesucristo, que murió
en el Calvario de la cruz para salvar a los pecadores, a todo aquel que cree en Él. En un sentido, los cristianos forman la iglesia de Jesucristo. Es la fábrica de sal. Los pecadores de mercado que hay de sal, hay demasiada sal depositada y encerrada en la iglesia. Carecemos de enviar suficientes al mercado. El resultado, el mundo de los pecadores está siendo salado y no está siendo suficientemente condimentado. Lucas 10:2. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Note un punto crucial: los cristianos son, pues, la sal de la tierra, no del cielo. Nada puede hacer salar al cielo. No pueden penetrar ni darle sabor, ni preservarlo. Cualquiera que sea la relación que tengan con el cielo, ella es un don del cielo. En cambio, los creyentes cristianos son la sal de la tierra, la pueden penetrar y dar sabor y preservarla. Pero hay dos cosas que son necesarias antes que una persona pueda salar la tierra. Pues esa persona, los creyentes tienen que tener sal en sí mismos. Según Marcos 9:50, dice: buena es la sal, mas si la sal fuere desabrida, ¿con qué la lavaréis? Tened en vosotros mismos sal, y tened paz los unos con los otros. Los creyentes se deben esparcir en el mundo, pero una cosa hay que saber en cuanto al creyente que se esparce en el mundo: su sal es necesaria, útil. No hay otra sal que la del creyente. No hay otra cosa que pueda salar en la tierra, nada, en absoluto. La tarea pertenece al creyente y solamente a él. El éxito de la misión se apoya en el creyente, solamente en él. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo conviene responder a cada uno. El peligro de perder el sabor y volverse peligroso. El peligro que corre el discípulo es de volverse inútil, destructivo y pues inútil. La sal pierde su sabor salado, su gusto. Sin embargo, en el tiempo de Cristo, la sal de Palestina era recogida de tal manera que estaba mezclada con suciedad y otras impurezas. Entonces era inútil, inservible. En efecto, realmente destruía la fertilidad de la tierra. Por eso, solo era inútil, sino destructiva. Nota dos puntos significativos. 1. Este es el cuadro del creyente que deja el camino del creyente que pierde su sabor y su sal. O sea, su testimonio. 3 cosas se pueden decir del que deja el camino. 1. Se vuelve inútil, al igual que la sal.
2. Pierde su valor o bien puede ser echada afuera y pisoteada. 3. En realidad destruye la fertilidad de algunos que están en el mundo, porque se convierte en un tropiezo, porque no puede salarlos. 2 de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez volviéndose a ellas, son vencidos sus postrimerías y les son hechas peores que los principios. Si la sal del creyente pierde el sabor, el cristiano experimentará juicio. Y el cristiano será echado fuera y será desechado. Y pues como nos dice en 1 de los Corintios capítulo 9, versículo 27. Antes hiero mi cuerpo, dice Pablo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado, dice el apóstol. Experimentará pérdida cuando aparezca en el tribunal de Cristo. Si la sal pierde su sabor, ¿qué le podrá restaurar su sabor? No hay nada. Una vez que el sabor salado se ha ido, ya no se puede salvar a una persona de la descomposición. Una persona que dice tener sal y sigue siendo insípida y sin gusto, corruptible, no tiene esperanza de ser salada alguna vez. No habrá nadie que pueda salarla. O bien, permite que Cristo la sale, o no será salado nunca. La persona que no ha sido salada y salvada de la descomposición está condenada a la ruina y no sirve para nada, sino para ser echada fuera. Juan 3:16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. Más para que el mundo sea salvado. El que en él cree no es condenado, mas el que no creía ya ha sido condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesucristo no vino a la tierra para condenar a los pecadores. Vino a morir por ellos en el Calvario de la cruz, para que sean salvos todo aquel que cree en él. Pero si usted no cree, el infierno le espera. La palabra del Señor es clara en este versículo que acabamos de citar. Amén. Señor les bendiga.